Hola Ian, Hola, profe. ¿niños me escuchan bien? Sí, Excelente. Hola Cristian. Niños, les voy a compartir una cancioncita mientras esperamos al resto de compañeros y compañeras y empezamos con esta clase. Última clase que tenemos antes de la prueba de la próxima semana. Hola Cristóbal. hola, profe. Así que atención con esta canción, niños y niñas. El jugador de la pelota. Una historia basada en la cultura Veracruz. Había un jugador de la pelota. En Veracruz no existía otro igual. La gente lo quería y lo seguía. Era héroe del pueblo, no tenían un rival. Era tan valiente, habilidoso y talentoso que secreto misterioso ocultará. Un niño chiquillo intrigado por su caso se acercó y se atrevió a preguntar: dime, jugador de la pelota, si hay receta para ser campeón. Dime, ¿tienes pactos con los dioses? Los andales muy veloces, ¿por qué juegas tan bien? Mira, niño curioso, yo te explico mi secreto. Es por el consejo de un amigo que es muy sabio. Él es como un mago, le decimos el chamán. Mira, mientras todos se divierten, tú te tienes que esforzar y practicar. Practicar vendría siendo mi único secreto. Practicar jugando me hace un jugador. Un buen jugador de la pelota juega mucho a la pelota para ser buen jugador. Simple para ser campeón y bueno, practicar es la receta y nada más. Simple para ser campeón y bueno, practicar es la receta, practicar y la la la. Alto niño, siempre en la vida hay una pequeña condición, a veces mágica y silenciosa, a veces peligrosa y celestial. Debes practicar a la pelota sin hacer ningún sonido, sin siquiera respirar. ¿Pero por qué? Siempre silencioso, cuidadoso y de puntillas, o si no los dioses te van a escuchar. ¿Y qué importa a mí? Si los dioses saben que practicas este juego, todos vendrán a la cancha a jugar. Y como los dioses jugarán como los dioses, no tendrás alternativa de ganar. Simple para ser campeón y bueno, practicar es la receta y nada más. Siempre silencioso y cuidadoso, sin despertar a los dioses, practicar y la la la. Simple para ser campeón y bueno, practicar es la receta y nada más. Siempre silencioso y cuidadoso, sin despertar a los dioses, practicar y la la la. Y aquí, donde ahora está México, estaba la cultura Veracruz, que es uno de los pueblos precolombinos de América.
Temazo. Ahí estaba el jugador de la pelota. Sobre una de las primeras civilizaciones de nuestro continente. A ver, aquí está el Adrián, el Carlitos, el Ciro, el Cristian, el Cristóbal, la Francisca, el Ian, la Kelaya, la María, la Mayra y el Nico. Niños, niñas, vamos a comenzar esta clase, que es la última antes de la prueba de la próxima semana, que va a estar asignada en webclass para que ustedes la desarrollen, ¿ya? Así que voy a proyectar el PPT. Mucha atención con esta clase, porque además van a comprender de mejor forma cuál es la actividad que tienen que realizar y enviarme. Yo les dije que el máximo plazo era el viernes, pero les voy a dar plazo hasta el lunes, ¿ya? Para que el fin de semana igual puedan aprovechar en avanzar en su actividad. Así que proyecto el PPT y ustedes me avisan si pueden verlo, por favor. Me avisan cuando se vea el PPT, por favor. Tío, ahí se ve. Excelente. Ya, comienzo a grabar y partimos. No hay tiempo que perder. ¿Le gustó la canción, por cierto? Estaba buena, ¿no es cierto? Es interesante la representación de cómo vivían otras sociedades antes del tiempo actual. Ya, estamos grabando esta clase número 30, me parece, no estoy tan seguro, pero clase de historia al fin y al cabo para el séptimo año A. Como saben, niños, estamos llegando al fin de la unidad número 1, llamada la complejización de las primeras sociedades, de la hominización al surgimiento de las civilizaciones. Y hasta el momento todo lo que hemos visto fue la hominización, así que hoy vamos a ver el surgimiento de las primeras civilizaciones. Vimos la evolución humana. Esta evolución humana nosotros podríamos dividirla en dos tipos de evolución que van de la mano, no son separadas. Una evolución biológica, que tiene que ver con las transformaciones del cuerpo en relación al desarrollo de los pulgares, el bipedismo, es decir, caminar en dos pies, y el crecimiento del cerebro. Mientras que la evolución humana cultural podemos relacionarla al desarrollo no biológico, sino mental de las personas, al pensamiento de los seres humanos. Y ahí está, por ejemplo, la elaboración de herramientas, la adaptación al medio ambiente, el lenguaje, las relaciones sociales, el pensamiento abstracto, transmisión de conocimiento. La semana pasada, de hecho, dijimos que todo lo que hace el ser humano, todo lo que es capaz de fabricar, de construir, de pensar el ser humano, más allá de la naturaleza, es cultura. Entonces vimos que el Homo sapiens en nuestra especie, que es la que colonizó el mundo, ¿ya? Llegó a nuestro continente por posiblemente 3 rutas: la del norte o asiática, a través del estrecho de Bering; la ruta melanésica polinésica, a través de las islas de la Polinesia; o la ruta australiana antártica, por el sur. Ahí está la definición de cultura que mencionamos la clase pasada, ¿no es cierto? Finalmente, todo lo que los seres humanos son capaces de crear, todas las acciones humanas son cultura. Y que durante la prehistoria existían 2 principales etapas, cada una determinada por las grandes diferencias en cuanto a las conductas culturales de los seres humanos. El paleolítico, por un lado, y por otro, el neolítico. Aquí están las etapas. El paleolítico es la etapa más larga de la historia de la humanidad, de 2 a 3 millones de años antes de Cristo, con el origen del ser humano, hasta los 8000 antes de Cristo, con el origen de la agricultura y la ganadería. Y una vez que surge la agricultura, cambia los estilos de vida y el modo de vida de los seres humanos, y comienza así el neolítico. Esta es la imagen que vimos sobre la vida en el paleolítico, una vida de cazadores, recolectores, pescadores. Fabricaban herramientas rudimentarias,
vivían en grupos pequeños donde todos trabajaban, todos hacían de algo y se adaptaban de una manera fácil al medio ambiente. Alojaban en cuevas o levantaban carpitas de cuero. Pero surge la agricultura y genera un efecto dominó en las relaciones de los seres humanos. Y la vida durante el Neolítico cambia, porque el ser humano ya no es solo cazador, recolector y pescador, ahora es agricultor. Ahora puede producir su propio alimento. Ahora construye casas más elaboradas. Ahora tiene otra relación con los animales, ¿ya? Los domestica, los utiliza para su bien, no solo comiéndoselos, usándolos para transporte, usándolos para producción de leche, de lana, etc. ¿Ya? Va sofisticando su vida al ser humano, pero a su vez se va volviendo cada vez más compleja o complicada, ¿ya? Vimos que la agricultura generó esta especie de efecto dominó, donde el desarrollo de la agricultura provocó a su vez el desarrollo de la ganadería, y esto provocó el desarrollo de las cerámicas, y esto provocó el desarrollo de la actividad textil, y esto provocó el desarrollo de los sistemas de irrigación o riego, y esto provocó el desarrollo de la rueda, y esto provocó la aparición de la metalurgia. O sea, un efecto dominó. Y así es como vivía la gente entonces en el Neolítico, una aldea neolítica, ¿ya? Con muchas actividades para hacer. Les dije la semana pasada que le sacaran un pantallazo a esta imagen porque resume este contenido, ¿no es cierto? El cambio del Paleolítico al Neolítico a través del desarrollo de la agricultura. Si no le sacaste un pantallazo la semana pasada, sácaselo ahora, inmediatamente, y guárdalo en tu corazón y en tu celular porque te va a servir para la prueba. ¿Listo? No, profe. Sí. Ya, sácale un pantallazo, Carlito. Compréndalo de todas Listo, formas. profe. Léalo, analícenlo, etc. Sin embargo, niños y niñas, si vemos la línea de tiempo de la prehistoria, vemos que vimos estas dos etapas, pero nos falta una. Nos falta una que es un cachito de la prehistoria porque se desarrolla principalmente durante la historia, es decir, a partir del desarrollo de la agricultura, pero surge un poquito antes, ¿ya? Y esa etapa corresponde al surgimiento de las primeras civilizaciones de la humanidad, primeras civilizaciones sobre las que ustedes tienen que realizar un cómic histórico. Entonces, niños y niñas, todo el objetivo de la unidad nos ha traído a este punto, y este es el punto más importante, donde por fin vamos a ver cuáles fueron los primeros grupos humanos sofisticados, ¿ya? Más organizados y más complejos del principio de la historia. Es decir, el objetivo de esta clase es reconocer las principales características de las sociedades complejas en las primeras civilizaciones de la humanidad. Antes de definir esto, yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que es una civilización? O cuando yo menciono la palabra civilización, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué te imaginas? Recuerden que no hay preguntas malas, o sea, respuestas malas o buenas. Solo quiero saber qué es lo que piensan ustedes. ¿Qué piensan cuando yo digo civilización? ¿Cómo creen que es una civilización? Yo sé, A ver, póngale digo. yo siento así como que una aldea, así como, ¿Ya? ¿Eso normal? La Maya dice un grupo de personas, ya, puede ser también. El Diego dice una aldea, un grupo de personas. profe, Pero te digo. Ya. Diego, ¿qué iba a decir? que también era así como ciudad, sí.
Ya, ya, ciudad. María. Dale, María. No sé si se escucha. Sí, te escucho. Ah, ya. Una cultura. Una cultura. Ya. También, también. A ver. Entonces tenemos un grupo de personas, una aldea o ciudad, una cultura. ¿Qué más? ¿Qué puede ser una civilización? ¿Somos nosotros, nosotras una civilización? ¿Qué creen ustedes? ¿O formamos parte de una civilización? ¿Cómo me escucha? Sí. Sí te escucho, dime. ¿La humanidad? Pregunta la Isidora. Bueno, seguramente la humanidad actual es el conjunto de muchas civilizaciones convertidas en una sola gran civilización. Pero ¿qué es entonces una civilización? Es la pregunta. Bueno, me parece que lo que respondieron sí está relacionado a lo que puede ser o no una civilización. Ahora yo les voy a dar la definición de lo que es una civilización. Es algo un poco más complejo, no tan simple como un grupo de personas, porque las personas que vivían en el Paleolítico, en el Neolítico, igual eran grupos de personas, pero no eran civilizaciones, ¿ya? Hay un salto evolutivo desde ser un grupo en una aldea a convertirse en una civilización. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, fíjense en esta imagen. Esto no es una civilización, es una aldea del Neolítico, ¿no es cierto? Esto sí es una civilización. ¿Qué diferencias hay entre esta imagen y esta imagen? ¿Qué es más grande? Ya, por un lado más grande. ¿Qué más? Que tienen ropa. Tiene como más habitantes. Tienen más habitantes, tienen ropa. ¿Qué pasa con la ropa? Son de colores. Pero no todas las personas tienen la misma ropa, si se fijan. Profe, ¿Qué hubo? yo sé que tienen deberes y los que ¿Ya? tienen distintas ropas son esclavos. Mira, interesante. ¿Tú crees que son esclavos? Puede ser, puede ser. ¿Qué más hay en esta imagen? ¿Cómo son las casas? Que están más avanzados, que tienen... Se nota más avanzado, ¿no es cierto? Bien, María. ¿Qué hay afuera de la ciudad? Tiene ventana. ¿Qué hay afuerita? ¿Cómo? Están como vendiendo cosas igual. Pues. Como ¿Hay más cultivos? Hay cultivos afuera de la ciudad, ¿no es cierto, Mayra? Están afuerita. Y adentro de la ciudad hay un mercado, hay gente vendiendo, hay muchas casitas y también hay algo muy grande ahí. ¿Qué creen que puede ser esa construcción grande? como un templo. Seguramente es un templo. O también puede ser un palacio, pero seguramente es un templo. ¿Son evidentes entonces las diferencias entre una aldea del Neolítico y una civilización? ¿Ya? De hecho, esta, como dice ahí, es la representación de una ciudad de Mesopotamia. Niños y niñas, como civilización se denomina el conjunto de costumbres, conocimientos, artes e instituciones
que constituye las formas de vida de una sociedad humana. Las civilizaciones entonces son sociedades, y esto es lo principal, que han alcanzado un alto grado de complejidad en sus formas de organización, en sus instituciones, en la estructura de su sociedad, en sus relaciones económicas. Tienen un sistema político, administrativo, jurídico, han desarrollado el conocimiento científico, tecnológico, el arte, la cultura. Es decir, es un grupo humano mucho más avanzado y mucho más organizado, más complejo, en otras palabras. ¿Ya? La civilización también puede entenderse como sinónimo de progreso, desarrollo o avance, pero no necesariamente así, ya que si bien una civilización es más compleja que una aldea, a lo mejor eso no significa ser mejor, también puede ser peor que lo que había antes. Eso es como lo que opine cada uno, ¿ya? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué surgen las primeras civilizaciones? ¿Por qué el mundo no se quedó así, viviendo en aldeitas, ¿no es cierto? Que igual es buena bola, yo creo, igual... No sé, a mí me gustaría vivir así, ¿ya? Sin tanta tecnología, sin tantos conflictos, digámoslo de esa forma, viviendo en comunidad. Yo creo que es una buena forma de vivir. Entonces, ¿por qué surge esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué habrá surgido la civilización? No le vamos a dar más vueltas y se los voy a explicar mejor. Miren, durante la prehistoria, estos eran los principales tipos de grupos humanos que habían. Nómades, que eran principalmente durante el Paleolítico, pero después en el Neolítico todavía habían, que como ustedes saben, son los que vagaban por el mundo, no se quedaban en un lugar a asentarse y desarrollarse. Seguramente se movían por el mundo buscando comida, ya buscando alimentos. Uno que no hemos mencionado, que está a la izquierda de su pantalla, que son los transhumantes, que es como una mezcla entre sedentario y nómade. Los transhumantes son grupos humanos que se mueven de lugares, pero siempre entre los mismos lugares, van y vuelven. Por ejemplo, en el verano están en las costas y después cuando empieza a hacer frío se van a los valles. Y después cuando vuelve a hacer calor, vuelven a las costas. Y así se están moviendo. Y por último, el que está al medio es el grupo sedentario. Aquellos seres humanos que se quedaron en un solo lugar a desarrollarse. Y ellos, los sedentarios, van a ser los más importantes. ¿Por qué se quedaron? Ustedes ya lo saben, ya lo mencioné en la clase pasada. Porque se dieron cuenta de que las semillas que quedaban en el suelo comenzaban a crecer. Y tenían que quedarse ahí para ver qué pasaba y cuidar que crecieran. Y esas semillas crecían y crecían y crecían. Y una vez que crecían caleta, se las comían. Y volvían a crecer después, volvían a crecer, volvían a crecer. Por tanto, se quedaron por siempre en un lugar. ¿Pero qué pasó? Como se quedaron en un lugar a comer, empezaron a levantar sus casitas en ese lugar, donde habían esos cultivos, ¿no es cierto? De a poquito, levantando las casuchas, qué sé yo. Pero en un momento se dieron cuenta de que estaban generando más comida de la que necesitaban, más alimento del que podían consumir. Y ese alimento se llama excedente, es decir, lo que sobra, lo que no usamos. Pongámoslo un ejemplo para nosotros. Chiquillo, ¿qué harían ustedes, por ejemplo, si tienen 2 chocolates, por ejemplo, ¿ya? Y se comen uno y ya no pueden comerse el segundo? ¿Qué hacen con el segundo chocolate? ¿Qué pueden hacer con él? Regalarlo. Ya, una opción es regalarlo. Sí, ¿qué más? Otra opción es guardarlo. ¿Y qué más? Dárselo a alguien, dice la Maya, regalarlo, ¿no es cierto? Y algo más se puede hacer Botarlo. con él. Sí, también se puede botarlo, pero yo jamás botaría un chocolate.
venderlo, también pueden venderlo. O, por ejemplo, ¿qué pasa si ya no quieren chocolate, pero quieren comer algo salado? Y hay una persona con un paquete de papas fritas. Y esa persona que tiene un paquete de papas fritas quiere tu chocolate. ¿Qué hacen? Lo Lo cambian. intercambian. Lo intercambiamos, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, como cuando ustedes tienen algo de sobra, estos grupos humanos que empezaron a sentarse tenían comida de sobra, comida que ya no necesitaban comer. Y tuvieron opciones, guardarlo o intercambiarlo con los grupos humanos que lo necesitaban. Generalmente eligieron guardarlo, ¿ya? Pero para guardarlo tuvieron que hacer otro tipo de construcciones, por ejemplo, graneros, como los que ven ahí. Y una vez que los guardaron, dijeron, mira, en cualquier momento va a llegar el invierno, ya no va a haber más comida y necesitaremos esa comida. Pero ¿qué pasa si vienen otras personas a quitarnos esa comida? Vamos a tener que cuidarla. Entonces empezaron a amurallar el territorio y levantaron paredes. Y dijeron que las personas más fuertes, o sea, de repente salió uno que era más inteligente que el resto, era más vivo que todos los otros, las personas del Neolítico, y dijo, ya mira, vamos a organizar esta cosa. Ustedes van a dedicarse a seguir plantando, cultivando. Este otro grupo se va a dedicar a hacer cerámicas para transportar ese alimento. Este otro grupo se va a dedicar a construir graneros y construir murallas. Y este otro grupo, que son los más fortachones, se van a dedicar a defender esta comida y a defender a las personas que viven aquí. Y así la sociedad se fue complejizando, se fue volviendo cada vez más compleja. La población fue creciendo, fue generándose un excedente alimenticio y fue creciendo el territorio también. ¿Se entiende? Sí. Obviamente, este fue un proceso de cientos de años, ¿ya? No pasó de un día para el otro. Para que las personas tuvieran un excedente alimenticio, tuvieron que haber pasado muchas generaciones, ¿ya? Pero eventualmente pasó. Y así cada vez se volvió más compleja la sociedad. Y esas sociedades que se volvían complejas se iban convirtiendo en civilizaciones. Como dice ahí entonces, los cambios experimentados por la humanidad durante el Neolítico pavimentaron el camino para el surgimiento de las primeras civilizaciones. Estas fueron una nueva forma de organización social que llevaría los adelantos neolíticos a un nuevo nivel de desarrollo técnico y cultural, como fueron, por ejemplo, la invención de la escritura, el desarrollo de la metalurgia, la centralización del poder, la administración y contabilidad, así como también el inicio de la cultura urbana y el desarrollo de leyes escritas. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. El punto, niño, es que estas sociedades, estos grupos humanos, se empezaron a volver cada vez más complejos, más complicados, ¿ya? Y en todas partes del mundo surgieron lo que nosotros conocemos como las primeras civilizaciones, es decir, los primeros grupos humanos complejos que desarrollaron la técnica, el arte, la religión, la escritura, la estructura social, la organización política. Las primeras civilizaciones, niños, tienen diferencia entre sí, porque todas surgieron en puntos distintos, pero también tienen elementos en común. Nosotros diríamos entonces, como dice acá, surgidas en entornos geográficos diferentes, algunas de ellas separadas por siglos, las primeras civilizaciones presentaron, a ojos de los investigadores, una serie de rasgos comunes que permiten distinguirlas de otras realidades sociales y culturales. Lo que ven acá son las características que tiene que tener un grupo humano para ser considerado una civilización. 8 primeras civilizaciones tuvieron estas características. En primer lugar, su sustento económico fue la agricultura y la ganadería. ¿Ya? No eran sociedades cazadoras, pescadoras, recolectoras. Seguramente igual habían miembros que hacían eso, pero eran principalmente agrícolas y ganaderas. ¿Ya? Segundo lugar, desarrollaron importantes centros urbanos, es decir, desarrollaron ciudades. Ya no son aldeas, son ciudades, con un centro, con una periferia, con este lugar para las casas, este lugar para la agricultura, este lugar para los templos, etc. ¿Ya? Destacaron por su arquitectura monumental asociada al poder político y religioso, es decir, construyeron grandes construcciones,
templos y palacios. Concentraron el poder político en su gobernante. Es decir, todas estas primeras civilizaciones tenían una persona que mandaba. Y esa persona, póngale rey, póngale faraón, póngale emperador, póngale como quiera ponerle, pero siempre era una persona la que concentraba el poder y la que organizaba esta civilización. Por lo mismo, desarrollaron sociedades jerarquizadas y esclavistas, es decir, pirámides sociales, donde habían personas con privilegios y otras sin privilegios en relación a la actividad económica que cumplían. Además, estas primeras civilizaciones tuvieron un gran desarrollo científico, por ejemplo, en la astronomía, en la matemática, en la medicina, en la arquitectura y entre otras. Y también construyeron muchos canales de regadío y embalses para poder regar sus cosechas. Y esto favoreció el desarrollo de una autoridad centralizada. Ya, lo que le acabo de mencionar entonces, niños y niñas, son las características básicas que tiene que tener una civilización. Todas las primeras civilizaciones tenían esas características. ¿Y cuáles son? Estas son. Son principalmente 8 las que nosotros estudiamos o consideramos que son las primeras civilizaciones. La cultura mesopotámica, la cultura minoica, la civilización egipcia, la civilización chavín, la civilización india, la civilización olmeca, la civilización fenicia y la civilización china. A ver, niños y niñas, observando el mapa que les estoy presentando, ¿cuáles son las primeras civilizaciones de este continente, de nuestro continente americano? ¿Cuáles son las primeras civilizaciones de nuestro continente solamente? Lean el mapa, está ahí. Son solamente 2. ¿Cuáles son? El primero es Chavín y Ya, una es la Chavín. El segundo es Olmeca. La Olmeca. La 4 y la 6, ¿no es cierto? Estas son las 2 que se desarrollaron en nuestro continente. Las otras en el resto del mundo. Por ejemplo, en Europa surgió la minoica y la fenicia. ¿Ya? En África la civilización egipcia. En Medio Oriente la civilización mesopotámica. En la India la civilización india. Y en Asia, en el Asia más lejano, la civilización china. Esas son las primeras 8. ¿Ya? ¿Cuándo existieron? Existieron en etapas diferentes. No todas existieron, o sea, todas lograron existir en un momento casi al mismo tiempo, pero todas surgieron en épocas diferentes y algunas fueron más largas que otras. Viendo estas líneas de tiempo, niños y niñas, ¿cuál es la civilización más antigua de estas 8? ¿Cuál es la más antigua de las 8? ¿Cuál es la que surgió primero? ¿Chavín? No, mira, la Chavín surgió en el 1200. Hay otras que surgieron mucho antes. La minoica. La minoica, ¿no es cierto? Porque surgió en el 3600. Ahí la María se equivocó, que pensó que estaban ordenadas desde la más antigua hasta la menos antigua de arriba para abajo. Pero no. Ya cuando ustedes vean una línea de tiempo, niños, tienen que saber leerla. Tienen que darse cuenta que hay una que surge antes que otras. Ahí está marcado el año, 3600. Después viene la mesopotámica, 3500. Después la egipcia y la china, en el 3000. Y así se van desarrollando, ¿ya? Una de las últimas en surgir, de hecho, fue la Chavín, en el 1200. Estas son entonces, niños y niñas, las primeras civilizaciones. Y hay una característica esencial y principal
que explica por qué surgieron en esos puntos del mundo y no en otros lugares del mundo, ¿ya? Porque pudieron haber surgido en cualquier lado, pero surgieron en esos puntos en particular por lo siguiente que les voy a mencionar ahora. Para comprender cómo surgieron las primeras civilizaciones, es importante conocer el entorno en que éstas se desarrollaron. Asentadas en espacios que tenían las condiciones óptimas para el desarrollo agrícola de otras actividades, estas sociedades se vieron enfrentadas a grandes desafíos. Por ejemplo, controlar las aguas de los ríos, prepararse para las sequías. Frente a esos problemas, reaccionaron dando respuestas creativas, entre ellas grandes obras hidráulicas, es decir, canales, y perfeccionamiento de las técnicas agrícolas. Nosotros podemos separar a estas sociedades en tres grupos principales: las civilizaciones fluviales, las civilizaciones mediterráneas y las civilizaciones americanas. Las civilizaciones fluviales son 4: Egipto, Mesopotamia, India y China. ¿Qué significa que sean fluviales? Que estas civilizaciones nacieron junto a los ríos, al lado de importantes ríos del mundo que eran muy fértiles, por tanto, permitían que prácticamente todas las cosas que cayeran en el suelo crecieran. Estas civilizaciones surgieron ahí porque la agricultura se desarrollaba muy fácil, ¿ya? Siempre junto a un río. Por ejemplo, Mesopotamia surgió entre los ríos Tigris y Éufrates. Egipto surgió junto al río Nilo. La India surgió junto al río Indo, el río que le da nombre. Y la civilización china surgió entre los ríos Azul y Amarillo. Por eso son fluviales. Fluvial significa río. Las civilizaciones mediterráneas, por otro lado, son dos. Son la civilización minoica y la civilización fenicia, que si bien igual estaban cerca de algunos ríos menores, lo más importante de estas es que se desarrollaron en el mar Mediterráneo. Por tanto, estas civilizaciones eran muy buenas para navegar, en especial los fenicios, ¿ya? Lo que ven, estas flechitas que ven ahí son todas las rutas marinas que desarrollaron la civilización fenicia. Y por último tenemos nuestras civilizaciones americanas, que son las que mencionó el Diego, la civilización olmeca, que se encuentra en lo que hoy en día es México, y la civilización chavín, que se encuentra en lo que hoy en día es Perú. Estas son las primeras civilizaciones surgidas en nuestro continente. Habían otros grupos indígenas, pero estas fueron civilizaciones. De estas civilizaciones después van a surgir los aztecas, los incas, pero estas fueron las primeras, ¿ya? También crecieron en lugares bacanes para la agricultura, pero un poquito más peludos, tuvieron que adaptarse, por eso se demoraron un poco más en surgir. Por ejemplo, los olmecas, donde ellos surgieron, no había tanto espacio para la agricultura, así que tuvieron que construir islas artificiales. Y la civilización chavín estaba en la cordillera de los Andes, por tanto era un lugar muy inclinado, así que desarrollaron unos escalones para poder plantar ahí sus cultivos. Esas son entonces las 8 primeras civilizaciones. Lo que nos falta ver ahora, niños y niñas, es cómo era la vida en estas civilizaciones, cómo vivían, cuáles fueron las principales características, cómo era su población. Nosotros ahora lo vamos a ver de manera general, no lo vamos a ver civilización por civilización porque no alcanzamos, ya eso es imposible. Por eso es importante que tú elijas una para tu cómic e investigues las cosas principales, ¿ya? Los aspectos principales en general de estas civilizaciones son los siguientes. Esto pasó en todas las civilizaciones. Una vida urbana, la diversificación del trabajo, la religión politeísta, la jerarquía social y los nuevos conocimientos. En cuanto a la vida urbana, con esto nos referimos a las ciudades, a que estas civilizaciones se desarrollaron necesariamente en ciudades. De hecho, las imágenes que ven aquí son representaciones o vestigios, lo que quedó de esas ciudades. La que está más a la izquierda es Mesopotamia, la que está al medio es Chavín de Huántar y la que está a la derecha es la civilización fenicia. Todas las civilizaciones de la antigüedad se organizaron en torno a grandes centros urbanos.
los que cumplieron un rol protagónico en todas las culturas antiguas, dando paso a nuevas formas de trabajo y una sociedad jerarquizada. Entonces, primera cosa muy importante, las primeras civilizaciones se desarrollaron en torno a grandes centros urbanos, es decir, ciudades. Además, estas primeras ciudades eran ciudades-estado. Eso quiere decir que cada ciudad era como un país prácticamente. Cada ciudad tenía sus propias leyes, su propia policía, sus propios gobernantes. Eso es una ciudad-estado. Es como que Santiago fuese un puro país, ¿cachai? Pero no, pues Santiago forma un país más grande. Estas no son ciudades-estado las de la actualidad. ¿Cómo eran estas ciudades-estado? Generalmente tenían un patrón común, ¿ya? En el centro de la ciudad generalmente estaban los edificios más grandes, los templos y los palacios, donde se concentraba el poder político y el religioso. Al ladito estaban las zonas del comercio, la artesanía, un poquito más afuera, las casas, y un poco más afuera, los espacios para la agricultura y la ganadería. Generalmente todas estas ciudades eran así. Además, algo muy importante de estas ciudades es la diversificación del trabajo. Esto tiene que ver con que la vida se vuelve cada vez más compleja, porque como les dije, los primeros grupos humanos en el Paleolítico, todos hacían de todo, todos trabajaban de forma conjunta para poder sobrevivir, pero a medida que se van desarrollando las civilizaciones, el trabajo se va diversificando o especializando, es decir, cada persona se va a dedicar a hacer una cosa, una sola cosa, porque va a ser experto en esa cosa, ¿ya? Sea agricultura, sea ganadería, sea orfebrería, sea albañilería, etc. ¿Ya? Como dice ahí, las sociedades urbanas lograron consolidar un fenómeno que se comenzó a gestar lentamente en el periodo neolítico. Contar con excedentes alimenticios, como ya les dije, es decir, producir más alimentos de lo que se necesitaba. Esto permitió a las sociedades urbanas almacenar productos para utilizarlos en temporadas de escasez, intercambiarlos por otros bienes y permitir que algunos grupos se dedicaran de modo exclusivo a nuevos oficios. Lo anterior conllevó a una creciente especialización y con ello una división del trabajo. Repito, cada persona se va a dedicar a hacer lo que hace mejor, ya no va a hacer todas las cosas que se puedan hacer. Y esta división del trabajo va a implicar que vaya a surgir la religión, porque un grupo de las personas que estaban liberadas de la pega, de generar alimento, se dedicó exclusivamente a estudiar el mundo, a dar respuestas a preocupaciones como el origen de la vida, los fenómenos de la vida y la muerte, las fuerzas de la naturaleza, etc. Estas personas que estudiaban estos fenómenos van a terminar por crear unos esquemas generales o modelos generales de cómo funciona el mundo, ¿ya? Y estos modelos van a ser los principios y normas que la población va a tener que seguir y respetar. Es decir, estos modelos van a ser las religiones. Y todas las religiones van a ser politeístas. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa politeísta? ¿Que una religión sea politeísta? Politeísta, niños y niñas, significa que esa religión tiene muchos dioses. La religión católica tiene un solo dios, es monoteísta. Las religiones antiguas eran politeístas. Por ejemplo, los egipcios creían en Ra, en Isis, en Anubis, en Amón, en Osiris, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los olmecas creían en Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, a Xibalba, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenían un dios para la vida, un dios de la muerte, un dios del sol, una diosa de la luna, un dios de los hombres, una diosa de las mujeres, una diosa de la casa, una diosa de la agricultura, un dios de la guerra, un dios de la violencia, un dios de la sangre, un dios del trueno, un dios de la lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Todos los fenómenos de la naturaleza van a tener un Dios. Y eso es algo que tú vas a tener que investigar según la primera civilización que elijas, ¿ya? Es decir, tú vas a tener que investigar cuáles son los dioses de la civilización que elegiste. Entonces, además es importante destacar que en estas primeras civilizaciones no existía una diferencia entre lo político y lo religioso. Los sacerdotes tenían un gran poder político, por lo tanto, y los reyes o mandamases tenían un poder religioso a su vez, ¿ya? Como que se mezclaban esas cosas. Y esto lleva a que todas las sociedades de las primeras civilizaciones sean jerarquizadas. Es decir, el modelo de sociedad va a ser esta pirámide. En cada primera civilización los grupos van a tener nombres distintos, pero siempre va a ser el mismo sentido. Siempre en la cima va a estar la autoridad máxima con su familia y siempre al final va a estar la población esclava de esa primera civilización. Arriba entonces la máxima autoridad política de su familia, ¿ya? Después los sacerdotes y los militares, después los comerciantes y los artesanos, después los campesinos y ganaderos, y después los esclavos. A mí me parece que esto es tremendamente injusto, porque le dio mucha importancia a otras labores, como la religión, como la milicia, como el comercio, pero lo más importante siempre fue la agricultura. Entonces, ¿por qué dejaron más abajo a la población campesina? El poder se fue concentrando de generación en generación, y así fueron sustentando su poder o consolidándose las autoridades. Y siempre los siguientes gobernantes van a ser los hijos de ese gobernante. Siempre va a ser así en estas civilizaciones. El aspecto importantísimo de estas civilizaciones es que como también hubieron personas que no tuvieron que seguir dedicándose a la agricultura y tampoco se quisieron dedicar a la religión, se dedicaron a desarrollar su pensamiento, su razonamiento, y en el proceso perfeccionando nuevas técnicas y conocimientos. ¿Para qué? Para ponerlo al servicio de la administración, ¿ya? Por ejemplo, desarrollaron la metalurgia, aprendieron a controlar de una u otra forma los metales, ya no hacían herramientas de piedra, sino de metal, ¿ya? Inventaron sistemas de contabilidad para contar los cultivos, para contar cuánta población había, y muy importante, desarrollaron la escritura. El desarrollo de la escritura, la invención de la escritura es lo que le da fin a la prehistoria. Ahí se acaba la prehistoria, cuando estas primeras civilizaciones inventan la escritura. La primera civilización en inventar la escritura fue Mesopotamia, e inventaron una escritura llamada cuneiforme, que es la que ven en esa imagen, que son como rayitas, puntos, formas, básicamente, mientras que los egipcios inventaron otro tipo de escritura llamada la escritura jeroglífica, que es la que ven abajo, que son imágenes, son dibujos, ¿ya? Es otra forma de escribir. Cada símbolo representa algo, tanto en la escritura cuneiforme como la escritura jeroglífica. ¿Por qué es muy importante la invención de la escritura? ¿Por qué decimos que ahí se acaba la prehistoria? Porque con la invención de la escritura nosotros ya podemos empezar a leer lo que los primeros grupos humanos dejaban por escrito. Ya no tenemos que interpretarlo, sino que ellos mismos nos están diciendo cómo era su vida, cómo se organizaban. Lo dejaron escrito, solo tenemos que leerlo, ¿ya? Y ahí comienza la historia, cuando podemos leer lo que estas primeras sociedades dejaban por escrito. Y hay una imagen sobre el desarrollo de la metalurgia, ¿no es cierto? Los metales primero empezaron a modificar el cobre, después el bronce y por último el hierro. Y eso a grandes rasgos, por niños y niñas. Esas son las primeras civilizaciones y esas son sus principales características. Recuerden, niños, que en relación a esto, tú tienes que elegir una de las 8 civilizaciones, cualquiera, ya la que tú quieras, es totalmente tu elección. Puede ser la egipcia, puede ser la mesopotámica, puede ser la chavín, la olmeca, la china, la fenicia, la minoica, etc. Y con eso tienes que elaborar la actividad. Tu actividad, que como ya les dije, es la elaboración de un cómic histórico, ¿ya? Entonces tú pescas una hoja de blog,
Antes que eso investigas la civilización que elegiste, su ubicación y temporalidad, es decir, dónde y cuándo existió, cosas que yo ya te dije en esta clase, ya te lo mostré, pero también está en este material que les mandé al grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Está ahí dónde y cuándo existieron cada una de las 8 civilizaciones. Tú eliges una. Tienes que investigar cómo eran sus clases sociales, es decir, cómo se llamaba la persona que mandaba. En Egipto se llamaba el faraón, por ejemplo. ¿Cómo se llamaban esos sacerdotes? ¿Cómo se llamaba la población? ¿Cómo se le decía a los esclavos? Etcétera. ¿Cómo era su religión? Es decir, ¿cuáles eran sus dioses? Todas estas religiones son politeístas, por tanto, todas estas religiones tienen muchos dioses. Y por último, ¿qué tecnología desarrollaron? ¿Qué cosa inventaron? Los jeroglíficos, por ejemplo, los egipcios, el desarrollo de las grandes pirámides, el abanico inventaron en la civilización china, en la civilización chavín inventaron pulentas formas de arquitectura y de agricultura. Todas estas civilizaciones inventaron algo, le aportaron algo a la humanidad, ¿ya? Entonces, con esa información, tú armas un cómic. Tú armas un cómic con monito, los pintas, los dibujas bien, ¿no es cierto? O si no dibujáis también, los dibujáis como te salga, pero que se entienda, ¿no es cierto? Y cuentas una historia, cuentas un relato cortito sobre la civilización que elegiste. Con estas características. Esto es lo que tiene que aparecer en tu cómic. Y eso, yo les dije que el plazo para entregarlo era el viernes, pero le voy a dar hasta el lunes mejor, para que lo hagan con más tiempo el fin de semana, si es que no alcanzan para el lunes. ¿Hay alguna pregunta, chiquillos? ¿Hay alguna duda? La actividad ya está asignada en Teams, por cierto, ya porque es el lugar por el cual tienen que entregarlo. Si no pueden por Teams, ya lo mandan por otro medio, pero ese es el lugar ideal. ¿Hay alguna pregunta entonces, chiquillos, chiquillas? No, profesor. Peques, la prueba es el lunes también, ¿ya? El lunes la prueba va a ser sobre esto mismo. Por eso es súper importante que usted haga la actividad, porque si la haces, te va a ir terrible bien en la prueba. Además, como tienes este material que yo les mandé por WhatsApp y que todos tienen que tenerlo, es cosa de descargarlo nomás, ahí está todo esto que yo te acabo de explicar, pues, todo lo más importante. Así que con eso te va a ir excelente en la prueba. ¿Estamos? Entonces elijan al tiro una civilización, pues chiquillos, chiquillas. Les voy a dejar un videito también en WhatsApp para que lo vean, para que lo ayuden. Ahí hay un poco más de información sobre las primeras civilizaciones. ¿Alguna pregunta entonces? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Lo que sea. ¿Algo que no te haya quedado claro? ¿Cuándo es la prueba, Maya? Acabo de decir que es el lunes. La prueba va a estar por webclass. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Elijan al tiro una civilización, pues chiquillos. Elijan una al tiro, ¿ya? ¿Quién eligió a los egipcios, que es una de las más conocidas? Hay harto ahí de dónde sacar información de los egipcios, ¿ya? Profe, María. mi pantalla como que algunas veces se aleja la esta y se pone borrosa, así que no lo puedo ver porque se alejó. Ahora sí. Ya, pero María, esto yo lo mandé por WhatsApp, ¿ya? Ahí ustedes pueden verlo. Además también lo subí al grupo de historia, ahí donde está el material de los archivos, ahí también subí esta pequeña guía que les hice, ¿ya? Bueno. Ya pues chiquillos, entonces me parece prudente que lo dejemos hasta acá.
Cualquier pregunta que tengan al respecto, no duden en mandármela por WhatsApp, pero obviamente en un horario prudente, po. O sea, el fin de semana no, po. Tampoco en la noche, ya, sino que un horario prudente. Ustedes sabrán cuál es un horario prudente. Eso entonces, pues chiquillos, chiquillas. Nos vemos en otra clase. No sé ya si alcancemos otra clase, pero porque el semestre se acaba la próxima semana. Pero eso, pues, ya. A todos los que les fue mal en la unidad 0 de historia, aprovechen ahora, chiquillos, porque con lo que resuelvan ahora, con esta actividad y con las pruebas, deberían subir esas notas, pues deberían subir el promedio. Así que eso, ya. Les mando un abrazo, se me cuidan mucho. Abríguense harto, abríguense por mí, ya que yo estoy en el colegio muerto de frío, no tengo cómo abrigarme, así que ustedes abríguense harto. Nos vemos. Chau. Chao, profe. Chaito.